Hoy se cumplen 113 años del grito de Alcorta, un 25 de junio de 1912, ¿sí? Yo estuve para el centenario, no estuve ahí. Claro, Soy viejito, pero no tanto. Cuando los chacareros trabajaban en un sistema cuasi feudal, podríamos decir, ¿no? Porque trabajaba por el pan y el agua, nada más, porque después con el sistema de comprar alimentos que iba al almacén, digamos, del propietario del campo, no les quedaba absolutamente nada. Bueno, luego llegaron leyes de colonización, de arrendamiento, de aparcería. El teniente general Juan Domingo Perón en su gobierno, bueno, creó las colonias, ¿sí? Como por ejemplo el Potrero, aquí en nuestra zona, Las Piedras y tantas más y tantas otras en el resto de la República Argentina, que le dio la posibilidad al pequeño y mediano productor de adquirir un terreno. Un campo. ¿No? Y vivir de otra manera, no de un lado para el otro, en ranchos en pésimas condiciones higiénicos sanitarios y viviendo prácticamente al día, deslomándose, trabajando hasta 14 horas por día para el patrón. Por eso dio un sistema casi de medieval, podríamos decir, para la gente de aquel entonces. Y recordar la figura de Netri, uno de los hermanos que fue asesinado precisamente por el poder del turno, ¿no? Que eran los conservadores en aquel entonces. Bien. Dicho esto, hoy probablemente tengamos una nota con Volando, no con Humberto, que ya nos dejó hace bastante tiempo, pero sí con el hijo, que seguramente nos va a contar detalles o nos va a ampliar sobre el grito de Alcorta que marcó, yo diría, un antes y un después, no solamente en el campo, sino también en la historia de la República Argentina. Bien, títulos, ¿te parece? Vamos con los títulos. Márgenes positivos en el feedlot, aunque suenan las alarmas del mercado. Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina, destacó la buena ocupación y resultado del sector en el primer semestre, pero advirtió sobre la presión en los precios y la relación comercial que preocupa a los productores. El gobierno tomó una medida de alto impacto para la madera. Así es, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y directivos de la entidad agropecuaria analizaron temas claves del sector, la colaboración público-privada y los avances para fortalecer la inserción internacional del campo. El gobierno y la Bolsa de Cereales buscan desburocratizar el comercio agrícola y abrir nuevos mercados. Hablamos nuevamente del secretario de Agricultura, estamos haciendo referencia a Sergio Iraeta y directivos de la entidad agropecuaria que analizaron temas claves del sector, la colaboración pública-privada y los avances para fortalecer la inserción internacional del campo. Por apertura de importaciones, pequeños productores advierte que están en vía de extinción. La Comisión Directiva de Bases Federadas se reunió en Rosario para analizar la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de las distintas regiones del país. Allí, con la presencia de delegados de 8 provincias, se concluyó que existe un profundo desamparo hacia las producciones regionales del interior del país. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya con el desarrollo de toda la información. Márgenes positivos en el feedlot, aunque suenan las alarmas del mercado. Fernando Storni, quien es presidente de la Cámara Argentina, destacó la buena ocupación y el resultado del sector en el primer semestre, pero advirtió sobre la presión en los precios y la relación comercial que preocupa a los productores. Se le dice feedlot, pero también se conoce como engorde a corral. El sector del feedlot comenzó el año con indicadores alentadores, mostrando márgenes positivos y una ocupación cercana al 70% en los corrales durante el primer semestre, según explicó esto Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Estos resultados reflejan un contexto favorable para la actividad, impulsado por un buen avance de la zafra y condiciones climáticas que acompañaron la producción. Sin embargo, Storni alertó sobre señales de alerta que podrían complicar la rentabilidad en los próximos meses. En particular, mencionó el achicamiento de la relación compra-venta y la presión que se observa sobre el precio del animal gordo, factores que pueden impactar directamente en los márgenes del negocio. Durante mayo se registró un crecimiento en la ocupación de los corrales del 2,2%, aunque la velocidad de encierre comenzó a desacelerarse. Se bajó la aceleración. A veces uno se traba con alguna palabra. A pesar de esto,
El que hace se equivoca, el que no, no. El volumen de Hacienda disponible sigue siendo suficiente para sostener una oferta interesante hacia adelante. Desacelerarse. Muy Ahí bien. me salió. Otro Aprobado. punto favorable para el feedlot es el precio del maíz, que ayuda a mantener un costo competitivo para el kilo de ganado e incentiva a los productores a engordar más los animales encerrados. El presidente de la Cámara también destacó el papel activo que cumplen matarifes, abastecedores y frigoríficos, quienes actualmente participan con hacienda propia en los corrales. Según explicó, el consumo interno creció en establecimientos con servicios de hotelería, es decir, el feedlot, bueno, digamos, alquila sus instalaciones, ¿sí? Y traen a otros animales para terminarlo. Eso se llama servicio de hotelería. Acercándose a la participación que tiene la exportación. Consultado sobre la evolución del precio al consumidor y tras la baja inflación en alimentos informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, Storni fue cauteloso. Explicó que los precios responden a la oferta y demanda, por lo que un aumento en la oferta de animales en los próximos meses podría limitar una suba inmediata. En ese contexto, el carnicero ajusta los precios según la demanda y, de ser necesario, retrocede en las subas. Bien, vamos a otro tema. En este caso, el gobierno tomó una medida de alto impacto para la madera. El SENASA simplificó la certificación de embalajes que encarecía las exportaciones. En línea con la política de simplificación del Estado que impulsa el gobierno, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, aprobó la resolución 450/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, que modifica la manera integral el sistema de certificación y control de embalajes de madera utilizados en exportaciones. El objetivo central es desburocratizar el comercio de embalajes de madera, adaptando los procedimientos a estándares internacionales actualizados y promoviendo una gestión más eficiente sin afectar los controles sanitarios, destaca el texto de la norma. La resolución reemplaza y actualiza artículos y elimina trámites duplicados que regían hasta ahora, entre ellos la llamada autorización fitosanitaria de embalajes de madera de exportación y, en determinados casos, el uso del documento de tránsito sanitario vegetal electrónico. Ahora, más lógicamente, se toma como válida la certificación de la planta procesadora de dicha madera, evitando el segundo paso, explicó Federico Sturzenegger, ministro desde Regulación y Transformación del Estado, en un posteo en la red X. Cada trámite menos es una capa de costos menos, subrayó el funcionario. Hasta ahora, además, el certificado del tratamiento que debía emitir la planta donde se procesaba la madera, cada empresa que utilizaba embalajes, por ejemplo, un productor que exportaba frutas, tenía que hacer un trámite individual ante el SENASA. Esto implicaba más tiempo, costos y carga burocrática. A partir de ahora, ese paso ya no será necesario. Otro aspecto relevante es que se elimina la exigencia de emitir el DTB para embalajes de madera usados como contenedores, lo que facilita su circulación dentro del territorio nacional. Lo más libre posible de interferencias al mercado, remarcó Sturzenegger. Por su parte, la resolución establece un nuevo sistema de trazabilidad para identificar los embalajes con códigos numéricos visibles que permiten rastrear su origen y tratamiento. También se contempla la suspensión de técnicos responsables en caso de incumplimientos y se exige una capacitación única, salvo cambios normativos sustanciales. El gobierno y la Bolsa de Cereales buscan desburocratizar el comercio agrícola y abrir nuevos mercados. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y directivos de la entidad agropecuaria analizaron temas claves del sector, la colaboración público-privada y los avances para fortalecer la inserción internacional del campo. En un clima de diálogo y cooperación, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, visitó la Bolsa de Cereales Buenos Aires para repasar los temas prioritarios de la agenda agroindustrial y evaluar la situación actual del sector. Las autoridades de la Bolsa porteña reafirmaron su compromiso con la desburocratización del comercio y el impulso a políticas que favorezcan la producción, la industrialización y las exportaciones. También destacaron la importancia de mantener la colaboración público-privada en áreas claves como la información estadística, las estimaciones agrícolas, las proyecciones y el análisis del impacto de las políticas públicas.
En la agenda también hubo tiempo para abordar cuestiones geopolíticas y su efecto en el comercio exterior del sector. En ese marco se valoró especialmente la reciente apertura de la agregaduría agrícola argentina en Vietnam, un paso clave para fortalecer la inserción internacional y diversificar los destinos para los productores del campo. Además de los temas institucionales, durante la reunión se abordaron inquietudes sectoriales vinculadas al acceso a mercados y a las regulaciones vigentes. En ese marco se destacó la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de los sistemas de control como condiciones fundamentales para el comercio global de granos, poniendo en valor el trabajo de organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, el Instituto Nacional de Semillas INASE, sin que ello implique mayores costos que afecten la competitividad. Infraestructuras clave como la hidrovía, los ferrocarriles y los caminos fueron señaladas como prioridades para reducir costos y ganar eficiencia en la llegada a los mercados internacionales. Finalmente, desde la Bolsa se planteó la relevancia de reducir la carga impositiva que pesa sobre la actividad. El secretario Iraeta coincidió con el objetivo y aclaró que cualquier cambio en ese sentido dependerá de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos del país. Vamos a otro tema, estamos en Info Federal por Telemax de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Bueno, tema que ya tratamos el otro día, ¿no? Que tiene que ver justamente con la apertura de importaciones, porque pequeños productores advierten que están en vía de extinción. Otro palo más, ¿no? Se están importando tomates, cerdos, cebollas, manzanas. Por otro lado, se han eliminado herramientas de apoyo al sector algodonero, ovino y la yerba mate. Falta de una política que planifique y proteja al pequeño y mediano productor, expresaron desde bases federadas. La Comisión Directiva de Bases Federadas se reunió en Rosario para analizar la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de las distintas regiones del país. Allí, con la presencia de delegados de 8 provincias, se concluyó que existe un profundo desamparo hacia las producciones regionales del interior del país. Estamos en vía de extinción, subrayaron. Argumentan por medio de un comunicado que todo esto se debe a la política de apertura indiscriminada de importaciones, como lo ya señalado, tomate, cebolla, manzana, cerdo, etcétera, etcétera, y la eliminación de todas las herramientas de contención de la pequeña producción, como por ejemplo, fondo algodonero, la ley ovina, ley caprina, el fondo compensador para yerba mate, remarcaron. También señalan que en la actualidad no existe una política que planifique y proteja al pequeño y mediano productor. La chacra mixta, diversificada, que históricamente fue el motor de desarrollo, trabajo y arraigo. Ante esta situación se reafirmó el compromiso de seguir trabajando por políticas públicas diferenciadas. Esto a manera de antídoto a la enorme concentración que se está dando en el campo argentino. Para esto es indispensable frenar el proceso, segmentar las retenciones mientras estén vigentes, legislar en materia de arrendamiento rural que le ponga un límite a los pools de siembra y posibilite a los chacareros y a sus hijos acceder a un pedazo de tierra e incentive a los pequeños propietarios, ¿no?, a trabajar su campo y no ponerlo en alquiler, expresaron desde Base Federal tras la reunión del último 19 de junio en Rosario. Otro de los puntos analizados en el encuentro fue la posición de rechazo por parte de los productores al vaciamiento que quiere hacer el gobierno en el INTA, con el despido de más de 1.500 agentes, ventas de tierras y edificios. Frente a este contexto, se comprometieron en hacer una defensa activa al instituto. Hablamos ahora sobre Minerva Food porque realizó el primer envío de carne vacuna desde Rosario. Minerva Food, que es una empresa líder en exportación de carne vacuna de América del Sur, con marcas en su portfolio como Swift y Cabaña Las Lilas, alcanzó un hito inédito al ser la primera empresa en realizar una exportación aérea de carne vacuna desde el Aeropuerto Internacional de Rosario, en Argentina. La operación tuvo como destino Panamá y marcó un importante precedente para la descentralización de las exportaciones argentinas y la apertura de nuevos corredores logísticos desde el interior del país. El vuelo, que partió el 11 de junio del 2025, incluyó un contenedor con cortes de carne bovina enfriada sin hueso de alta calidad, como entraña fina, tapa de cuadril y colita de cuadril, producidos en la planta de Minerva Food de Rosario. Los productos fueron cuidadosamente seleccionados y procesados para cumplir con los estándares sanitarios y de conservación exigidos internacionalmente.
El cargamento fue despachado al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, donde fue recibido por un distribuidor local a cargo de la comercialización. Este envío marca un antes y un después en nuestras operaciones. Poder exportar de forma aérea y directamente desde Rosario significa potenciar la ciudad como nodo logístico estratégico del interior del país y operar de forma más eficiente, explicó esto Sebastián Gómez Lara, supervisor de cargas de Minerva Foods. La exportación fue posible gracias a la coordinación entre SENASA, la Dirección General de Aduanas, las compañías aéreas y operadores logísticos, quienes realizaron los controles y certificaciones necesarios para asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, incluidas las sanitarias y de trazabilidad. Si bien Minerva Foods ya exportaba carne a Panamá, esta fue la primera vez que se logró realizarlo desde Rosario y de forma aérea. El objetivo de la compañía es continuar con este tipo de operaciones, consolidando a la ciudad como un punto habitual de exportación aérea y expandir los destinos de envío hacia otros mercados internacionales, diversificando rutas y aumentando la competitividad del sector.